Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, marcó un momento decisivo en el renacimiento de la nación de Israel, y los cristianos creyentes en la Biblia ayudaron de forma importante. La legendaria Declaración Balfour está cumpliendo su aniversario número 100, y fuimos a Londres a descubrir cómo aún es importante hoy para Israel, para la Iglesia y para ustedes. Tenemos una oportunidad este año de básicamente reiniciar toda la agenda concerniente a Israel y a la Iglesia. Además, escucha la impresionante historia de cómo un grupo de cristianos estadounidenses del siglo XIX decidió ir a Sión y se estableció en la Tierra Santa a pesar de los retos abrumadores. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo por Enlace. Bienvenidos a El Vigilante. Amigos, estamos en una época, justo ahora, de momentos increíbles cuando se trata de Israel. Nos acercamos al 2018, que marcará el 70 aniversario del renacimiento milagroso de Israel como nación. Así es, 70 años desde la increíble victoria de Israel en su guerra de 1948 por la independencia. Esto será un aniversario muy importante, pero también tenemos otros dos momentos importantes que se celebran en 2017. Este es el año del Jubileo de Jerusalén, el 50 aniversario desde que Israel recuperó Jerusalén, su capital antigua y ancestral, durante la Guerra de 6 días. Y si eso no fuera suficiente, el 2017 también marca el aniversario número 100 de la Declaración de Balfour. Es un evento del que tal vez no han escuchado, pero marcó un momento clave en la lucha del pueblo judío por volver a su antigua tierra. En 1917, mientras la Primera Guerra Mundial ardía, el gobierno británico anunció su apoyo para establecer un hogar nacional para el pueblo judío en lo que ahora se conoce como Israel. La declaración fue dirigida a los líderes de la comunidad británica judía y fue firmada por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Lord Alfred Balfour. En ella, Balfour escribió: "El gobierno de Su Majestad vio con favor el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mayores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo". Esta carta se conoció como la Declaración Balfour. ¿Por qué es tan importante? Piénsenlo, amigos. Era 1917, un tiempo donde el antisemitismo abundaba y los inmigrantes judíos que llegaban a Israel eran constantemente acosados. Y entonces llegó Lord Balfour, alto oficial para uno de los países más poderosos del mundo, Gran Bretaña. Balfour, quien era un cristiano creyente en la Biblia, declara que sí, Gran Bretaña apoya todos los esfuerzos del pueblo judío para restablecer su antigua nación en la tierra que Dios les dio. Tener ese respaldo del gobierno británico era un avance importante para el movimiento sionista. Aunque tomaron 31 años más para que el sueño de Israel finalmente se volviera una realidad en 1948, y hubo muchos giros y cambios en el camino, incluyendo que el gobierno británico, tristemente, no cumplió las promesas que le hizo al pueblo judío. Aún así, la Declaración de Balfour es uno de los
Momentos definitivos en la historia moderna de Israel. Hace poco pasé tiempo en Londres con Roy Thurley, un experto en la declaración, quien celebrará un importante evento del aniversario Balfour en Londres. Él compartió el papel increíble que Lord Balfour y sus compañeros cristianos en el gobierno británico tuvieron en este momento decisivo para el renacimiento de Israel. Vean esto. Estamos en un punto muy importante de la historia, obviamente es el 50 aniversario de la reunificación de Jerusalén, el jubileo de Jerusalén, pero Roy, estás enfocado en otro aniversario muy importante ahora, el aniversario número 100 de la Declaración Balfour. La persona promedio en casa tal vez nunca ha oído sobre la Declaración Balfour. Cuéntanos qué es y por qué este aniversario es importante. Se dice que el gobierno británico vio con beneplácito que se estableciera en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío. Tiene un poco más de texto, pero es básicamente el resumen, un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. ¿Y por qué fue tan importante? Fue importante porque fue la primera vez que alguien decidió reconocer que el pueblo judío necesitaba su tierra. Y eso significaba que un Estado lo reconoció. Ahora, fue un proceso llegar tan lejos. Sí. Llevó varios meses, años, llegar tan lejos y que la Declaración Balfour estuviera lista para ser acordada. Sí. En la Primera Guerra Mundial no le iba tan bien a Gran Bretaña, en 1915-16. Y Herbert Asquith, el primer ministro en ese tiempo, renunció. Y llegó un nuevo primer ministro, David Lloyd George. Y como la guerra no iba bien en el frente occidental, decidieron hacer algo diferente. Así que decidieron atacar Beersheba, en el sur. Tomaron Beersheba en un día, y eso pasó en la tarde del 31 de octubre de 1917. En esa misma tarde, el gabinete de guerra británico se reunió y acordó el texto de la Declaración de Balfour. Sí. Si hubiera tenido lugar la batalla antes de la declaración, habrían dicho, tenemos tierra, pero ¿qué haremos con ella? Pero las dos cosas sucedieron el mismo día. ¿Cuál fue la reacción en todo el mundo? Estoy seguro de que los judíos en todo el mundo estaban emocionados, creo que también animados, tal vez cuidadosamente optimistas, considerando la historia del pueblo judío, pero ¿qué hay de las naciones árabes? ¿Qué hay de las naciones en general? ¿Cómo reaccionaron a la declaración Balfour? El pueblo judío ciertamente reaccionó positivamente hacia esto, es obvio. En Palestina hubo una reacción muy fuerte de los árabes en contra de la declaración Balfour. Sí. El mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, él instigó revueltas contra los británicos en 1920 para protestar por la declaración Balfour y el proyecto sionista, si quieres. Sí. Y, de hecho, el gobierno británico colaboró en esas revueltas. En un sentido, eran solidarios. Así que no fue muy bueno. El Estado judío milagrosamente renació en 1948, un acto de Dios, y los eventos fueron puestos en movimiento ese día con la batalla de Beersheba y especialmente con la declaración Balfour. Ahora volvamos a los días modernos. Celebramos el aniversario número 100 de esta increíble declaración, el momento clave en el renacimiento de Israel. Cuéntanos qué haces aquí en el Reino Unido para celebrarlo. En el Reino Unido tendremos una importante celebración en Londres, en el Royal Albert Hall, donde estaremos conmemorando los acontecimientos del pasado y celebraremos que Israel es ya un Estado. Sí. El mandato se volvió el Estado que es, lo que debe ser. Y estaremos celebrando también con la comunidad judía. Va a ser un gran evento aquí en Londres el 7 de noviembre. Todos los detalles están en nuestra página web que es balfour100.org. Sí. Vean la página y encontrarán todos los detalles. Pero aquí también en Londres sabemos que habrá otros eventos en otras partes del país. Y, por ejemplo, Manchester es la clave. ¿Por qué? Porque ahí Balfour conoció a Weizmann. Ahí empezó todo. Y hay una gran población judía Y hoy tienen ahí. gran población judía. Así que tendrán eventos en Manchester. Y también sabemos que habrá algunos en Cardiff, en Escocia, en Belfast, Leeds y otros lugares en el país, en donde habrán celebraciones del centenario de la Declaración de Balfour. Roy, hablando de este año, es emocionante escucharte porque en el Reino Unido ha habido un incremento de actividad antisemítica y anti-Israel. Sí.
¿Cómo podría la celebración de la Declaración Balfour y con el aniversario número 100 ser una forma de contrapeso a eso y que tal vez abra los ojos del público y digan, oye, Israel no es un lugar tan malo en absoluto y el pueblo judío son una bendición a este país y al mundo? Tenemos una oportunidad este año de básicamente reiniciar toda la agenda concerniente a Israel y a la Iglesia. Es obvio que la comunidad judía está encantada al saber que los cristianos lo están haciendo. Muchos se sorprenden de que hagamos algo así porque no saben que los cristianos los apoyan y lo han hecho en verdad. Así que, en términos de relaciones judeo-cristianas, es una maravillosa oportunidad de que haya un gran impacto en Gran Bretaña, pero también de tener un gran impacto en la iglesia, que en su mayoría no lo entiende. Roy, muchas gracias. Buena suerte en noviembre con el evento. Gracias. Oigan, estamos a la sombra del Royal Albert Hall. Estamos en el famoso Royal Albert Hall Memorial, un lugar hermoso aquí en Londres con una gran historia. Roy, muchas gracias, lo apreciamos. Sí, gracias, Eric. Sí, Bendiciones. Dios te bendiga Nos vemos. también. Gracias de nuevo a Roy Thurley por acompañarnos y llamar la atención a un momento importante en la historia de Israel. Si están cerca de Londres el 7 de noviembre, asegúrense de asistir al evento de los 100 años Balfour en el legendario Royal Albert Hall porque sé que será una celebración impresionante del pueblo de Dios y la tierra de Dios. A continuación, después del corte, los cristianos estadounidenses tienen una larga historia de apoyar a Israel, incluso más antigua de lo que piensan. Hicimos una visita a la antigua ciudad-puerto en Israel de Jope para conocer la histórica colonia estadounidense en Israel. Es otra impresionante historia que no escucharán en ningún otro lado. No se vayan. Con más de 3,5 millones de miembros, Cristianos Unidos por Israel es una de las mayores organizaciones pro-Israel en el mundo. Y por el amor de Sión, no permaneceremos en silencio. No toleraremos las mentiras y los ataques políticos que amenazan la seguridad de Israel y el futuro del pueblo judío en la patria que Dios les dio. Queremos que nos acompañen en este movimiento sagrado. The Jewish people are not alone. Christians United for Israel, I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Israel necesita que usted adopte una postura. Únase a Cristianos Unidos por Israel, haga oír su voz y sea recordado como un defensor de Israel, el predilecto de Dios. Bienvenidos de nuevo. Los cristianos estadounidenses deben ser los mejores amigos de Israel en el mundo hoy. Y esta relación especial se remonta al tiempo aún antes de la fundación de Israel. En el año 1866, un grupo de cristianos sionistas del estado de Maine viajaron a la Tierra Santa y establecieron lo que se llegó a conocer como la colonia estadounidense. Hace poco viajé al sitio de esta colonia estadounidense en Jope, donde pasé un tiempo con Gene Carter, quien está manteniendo la memoria de esos cristianos sionistas pioneros viva hasta ahora. Un agradecimiento especial a nuestra guía y gerente del museo, María Boto, por toda su ayuda al arreglar nuestra fascinante visita a la Casa de la Amistad de Maine en Jope. Vean esto. Hola, Jean. Hola, Eric. ¿Cómo estás? Sí, mucho gusto en conocerte. Estoy bien, muchas gracias. Entonces, Bueno, ¿desde 1866? Sí, bienvenido a este pequeño rincón de la colonia estadounidense Sí. en Jope. Sí, Es una casa muy inusual. sí, es una eso casa de escuché. madera. La trajeron de Maine en un barco, el Nelly Chapin, hace 150 años. Bueno, estamos en el 150 aniversario, Jean, Sí. de este impresionante lugar. Sí. Sí. Y quiero contarte toda la historia. ¿Quieres pasar? Por supuesto. Muy Hagámoslo. bien. Es un lugar único. Ok, Tenemos un sótano y me puedes abrir la puerta, por claro. favor? Fue un predicador exitoso. Era un actor shakespeariano también. Significa que él tenía muy buena memoria y memorizó la Biblia. Las escrituras que conocía de la Biblia hablan sobre la tierra prometida para el pueblo judío.
Y en sus oraciones y sus predicaciones siempre decía que la simiente de Judá volvería a la tierra prometida, que era un lugar desolado, pero que Dios lo bendeciría, y que las lluvias tempranas y tardías llegarían, y Dios la bendeciría, haciéndola una tierra fructífera. Entonces, se dieron cuenta de que no era así en ese tiempo. ¿Y por qué? Porque no había modernización aquí. Y él quiso a las personas de Maine al ser personas muy diligentes y trabajadoras. Y tienen una chispa de aventura en ellos. Así que él predicó que podría reunir a un grupo de personas y alquilar un barco y comprar la casa, ponerla a bordo y venir aquí para ayudar. Al final hubo 35 familias y varias de ellas estaban relacionadas entre sí, de alguna manera. Una vez contamos que de 157 personas, 48 eran menores de 12 años. Así que eran familias jóvenes. La familia que tenía esta casa, por ejemplo, tenía 4 hijos. El Nelly Chapin era un barco nuevo, así que se construyó cerca en Addison. Aún es un lugar donde las personas construyen botes hoy, por cierto. Hay marea alta, así que se puede construir un bote y cuando la marea sube lo sacas. Lo llevaron a Machiasport y ellos navegaron el Nelly Chapin a Jonesport. Y les llevó un par de semanas o algo así para que todos abordaran y subieran sus cosas. Y navegaron de ahí el 11 de agosto de 1866. Acabamos de pasar el aniversario 150 de su travesía en el Nelly Chapin. Todo el viaje fue de 42 días y desembarcaron aquí el 22 de octubre de 1866. A continuación, conoceremos las muchas adversidades que la colonia estadounidense enfrentó y su impacto duradero en la tierra de Israel hoy. No se vayan. Saludos y gracias por ver este programa El Vigilante. Soy el reverendo Pirio de Jesús y tengo el privilegio de servir a CUFI como el coordinador nacional de alcance hispano en los Estados Unidos. Como un hispano evangélico, a otros hispanos evangélicos les quiero animar a que se unan a este gran movimiento de 3.6 millones de miembros y que sea parte de una sola voz en Cristo a favor de Israel. ¿Cómo se puede hacer eso? Fácilmente. Número 1, vaya a cufi.org y llena la forma digital para que se pueda unir a este movimiento. Número 2, vaya a Facebook, encuentra nuestra página bajo @Cufi Español y oprime el botón de like para que puedas estar conectado con nosotros. Y finalmente, vaya a YouTube, encuentra The Watchman en inglés, El Vigilante con Eric Stakelbeck para que puedas ver toda nuestra programación en español y en inglés. Gracias nuevamente por ser parte de CUFI. Que Dios le bendiga. Los pobladores originales eran muy serios en su fe. Eran creyentes en la Biblia. Su líder, George Adams, había presentado las escrituras particularmente de las escrituras hebreas, de que la tierra era prometida y que florecería como una rosa, en el desierto florecería como una rosa. Y pudieron hacer esa distinción de venir de su país, donde incluso la tierra, la vida ya no era fácil, pero fueron a otro lugar donde no conocían el idioma o el clima ni nada, e hicieron lo mejor que pudieron para intentar cumplir las escrituras. Y eso es lo que querían hacer. Y tenemos, particularmente las mujeres fueron muy fieles y algunas de ellas incluso se quedaron con sus hijos. Un par de ellas, sus esposos, volvieron a Maine y ellas se quedaron, dijeron que eso era en lo que creían y se quedaron ahí. Cuando recién llegaron aquí, creo que el primer problema que tuvieron fue conseguir agua limpia.
Estaban en la playa, no había agua ahí y desgraciadamente acamparon cerca de un cementerio donde los difuntos fueron enterrados por una plaga. Y eso contribuyó a algunos de los problemas que ahora sabemos cómo manejar, pero entonces no sabían. Hubo más problemas, podría decirse, con el gobierno otomano. El gobierno turco en ese tiempo estaba a cargo y creo que incluso los locales no se llevaban bien con el gobierno turco. Y eso fue parte de su problema. Incluso su doctor murió en los primeros 6 meses. Así que tuvieron esos retos muy difíciles solo de salud. Pero cuando pudieron levantarse aquí, en el vecindario, y hacer sus casas, como estas eran arboledas de naranjas, tuvieron pozos de agua limpia aquí, tenían su propia agua fresca, lo que resolvió ese problema. Hubo 2 épocas que no fueron buenas por problemas naturales. No hubo suficiente lluvia o demasiada en el tiempo equivocado y sus cosechas no eran tan rebosantes como las necesitaban. Por eso algunas de las familias que iban a mantenerse solas con eso no tenían suficiente para comer. Algunos de ellos sufrieron de hambre, se enfermaron, se debilitaron y no podían trabajar fuera. Y no pudieron continuar y los invitaron a volver. Desgraciadamente, había otro grupo que se supone que vendría el segundo año y escucharon que era difícil y desistieron. Y no enviaron más dinero, ni más comida, ni más semillas, que es algo que tal vez pudieron hacer. Solo desistieron y dijeron lo difícil que era la vida aquí. Así que algunas de las personas que volvieron, a algunos los ayudaron extraños, a algunos los ayudó un poco más el gobierno de los Estados Unidos, y pudieron volver, pero hubo varias familias que se quedaron aquí. Hicieron exactamente lo que George Adams habría querido que hicieran. Su plan era ayudar al desarrollo del país y desarrollar muchas cosas aquí que ayudarían y animarían a más personas judías a venir. Una cosa que hicieron fue traer queroseno. Fueron los primeros en traer queroseno a este país. Algunas de las personas aquí ayudaron a construir el camino entre Jope y Jerusalén, que fue algo muy inusual. Fue la primera carretera desde los tiempos de los romanos. Básicamente también el canal de Suez se abrió en 1869. Los muros de Jope se abrieron también porque comenzó a crecer mucho y las personas comenzaron a venir. Y los pequeños hoteles que se hicieron aquí en el vecindario comenzaron a tener huéspedes. Eso es lo que algunas de las personas planearon hacer, construir pequeños hoteles, y tuvieron éxito en eso. Y poco a poco ellos integraron la tierra como un país desarrollado y pudieron participar en eso. Con tantas personas que venían, Roland Floyd también desarrolló turismo y se volvió conocido como el padre del turismo en grupo en Israel. Esta era una oración que George Adams hizo cuando vino por primera vez a esta tierra, antes de que las personas vinieran. Y comienza: oh Señor, Dios de Israel, gran Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de los profetas. Y él dijo: hemos visto las aflicciones de las personas y atestiguado el abuso y escuchado los gemidos y visto la opresión del pueblo del pacto. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Líbralos de la opresión y la angustia. Vuelve a todas las naciones a su favor. De hecho, continúa aquí diciendo: oh Señor, a esas naciones e iglesias que se oponen y oprimen a Israel, llévales confusión y oscuridad y destrucción sobre ellas, porque en tu palabra dice que la nación y el reino que no los ayude perecerá. Y ahora, Señor, Dios de los ejércitos, ten misericordia de tus siervos que vienen a esta larga jornada a hacer este trabajo. Perdona nuestros pecados y purifica nuestros corazones. Danos fe y coraje para perseverar y aguantar hasta el final y nunca flaquear o negar la fe. Él era poderoso en su oración. Y eso fue lo que llevó a las personas y ellos lo absorbieron y se volvió parte de ellos y nunca lo soltaron. Gracias de nuevo a Gene Carter por compartir la historia
de la colonia estadounidense en Jope. Es una gema escondida y una gran historia que todo el que apoya a Israel debe conocer. La próxima vez que estén en Israel, tómense el tiempo de visitar la Casa de la Amistad de Maine en Jope. Está muy cerca de Tel Aviv y el aeropuerto de Ben Gurión. No se arrepentirán. Bueno, a continuación, después del corte, nos enfocaremos en algunas historias importantes esta semana y cuando volvamos, compartiré mis conclusiones finales de lo que esto significa para ustedes. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo aquí en Enlace. No se vayan. Y regresamos. Amigos, pienso en las impresionantes historias que vimos en el programa de hoy, historias de los cristianos británicos y estadounidenses que sintieron ese tirón hacia Israel hace mucho. Y me recuerda el libro de Isaías, capítulo 2, verso 2, que dice: En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas, hacia él confluirán todas las naciones. Lo que ese verso dice es que los creyentes de todas las naciones un día vendrán a Jerusalén a darle gloria a Dios. Él morará ahí y será como un tirón gravitacional en sus corazones. Amigos, nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel siente ese tirón de forma poderosa. Somos una de las organizaciones pro-Israel más grandes del mundo, con más de 3.6 millones de miembros, y queremos que ustedes se unan. Ven la página web y el número de teléfono en su pantalla. Contáctenos hoy y pongan su fe en acción. Sean parte de los impresionantes milagros que Dios está haciendo en Israel hoy, por el bien de Sion. Gracias por acompañarnos en El Vigilante. Hasta la próxima. Bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.